Hola, buenas tardes, profesor, compañeros, compañeras. Mi nombre es Fran Vallejos y hoy vengo a exponerle lo que es una pequeña presentación sobre el tema crimen organizado y lo que es la estructura, cómo está conformado, digamos, su manera de actuar, su manera operandi, la expansión de los mismos mediante por qué se da, digamos, la expansión. Vamos a ver algunos tipos de actividades que realizan los mismos. Para comenzar esta exposición voy a mencionar una pequeña cita de lo que es las Naciones Unidas, en donde digamos, nos dice que eh, en digamos, un extremo como es Haití, dice, donde casi el 80% de la capital, Puerto Príncipe, está controlada por bandas que reemplazan al Estado. Y digamos, las estructuras no solo extorsionan a la población, sino que utilizan violencia sexual como armas de guerra, desplazan a cientos de miles de personas. Entre otro contexto, también podemos analizar lo que es la ciudad del Rosario, en donde hay mucho epicentro de violencia, como es Argentina. En la tasa de homicidio para el 2022 se registró que 25 personas asesinadas por cada 100 habitantes. Esto era, digamos, un récord histórico en ese entonces. El microtráfico, dice, se ha fragmentado los liderazgos de criminalidad, y lo que ha liberado una violencia caótica que afecta a la comunidad más pobre. Bueno, para comenzar, esto era una pequeña cita. Voy a hablar sobre lo que es la introducción del tema, en donde vamos a mencionar el crimen organizado como ha perpetrado en el mundo y se ha convertido en una actividad ilegal de muchos ingresos. También se puede ver, digamos, dentro de la continuación, lo que podrán ver en el trabajo es, digamos, cómo es la proliferación del crimen organizado en el territorio, su evolución rápidamente para expandirse como brazo de poder y control. También se analizarán algunas actividades principales que realizan, y mediante gráficos o mediante estadística voy a mencionar números dentro de los hechos que ha realizado el crimen organizado para entender más claramente el nivel de perpetuación o el nivel de economía que maneja el crimen organizado. Eh, a continuación, el objetivo de esta temática es, bueno, analizar las distintas modalidades delictivas de la organización criminal que devastan a los países en razón de su estrategia y posicionamiento. Bueno, el modo operandi son mediante tácticas o comportamientos que caractericen a la organización criminal. Entre estas podemos ver que están conformadas por dos o más personas, buscan el poder, cada miembro tiene tareas distintas, tienen métodos de control y disciplina, emplean métodos de corrupción. Su actividad, dice, bueno, es internacional muchas veces, usan violencia, utilizan intimidación, corrupción, homicidio, utilizan empresas o comercios para lavar dinero. Esto lo menciona Sampo Troncoso 2017. Eh, Dentro de las estrategias para expansión, dice, bueno, el crimen organizado es producto de un entorno de un mundo globalizado. Si las economías, dice, las políticas, la cultura y la religión y la sociedad tienen características que han permitido a la criminalidad trabajar y desarrollarse, estas empleando esos cambios para funcionar y buscar abarcar territorios para influir en sus ideologías, en sus mecanismos de delincuencia en ciertas zonas. A continuación voy a mencionar una cita que dice un autor: la convergencia entre la globalización y la capacidad de adaptación del mundo criminal, pero muy posiblemente hay otro elemento fundamental para entender su flexibilidad, la movilidad de organización
de organización, la ganancia económica bajo motivación, las redes transnacionales, la adaptación de sus alianzas e intereses cuando el negocio así lo exige. De acuerdo a este punto, este criterio, las alianzas se crean, se modifican, se rompen o no hay compromiso ni lealtad ninguno tipo. Esto lo menciona Sampson y Troncoso 2017. Dentro de sus actividades tenemos que entender que está lo que es el tráfico, que es una de las principales actividades del crimen organizado, como su principal entrada de dinero, que es el transporte de droga, que dice que bueno, que países como Bolivia, Perú, Colombia producen más del 100% de cocaína que consumen a nivel mundial. Esto lo menciona Sampson y Troncoso en 2017, cita. Esto hace, digamos, que el poder adquisitivo de estas organizaciones se eleve mucho más, en donde podemos decir que es una de las mayores fortalezas económicas que tienen, poder controlar el mercado de drogas, porque dice que en el 2000, la ONU menciona en el 2002 que de 14.000 millones que producían en el 1990 al 2000 empezaron a producir 26.000 millones de dosis, siendo Latinoamérica la que mayor decomiso ha alcanzado. Dentro de la falsificación tenemos que la falsificación falsificación son todos aquellos productos que se producen de manera ilegal o copian a algún producto que sea original. Entonces esto hace, digamos, que el crimen organizado agarre diferentes tipos de productos y lo empiece a comercializar en el mercado negro. Dice que para, digamos, según un estudio, se estima que la falsificación supera los 250 millones de dólares al año. Dice, a lo que habría que sumar cientos de miles de millones más al incluir productos digitales de piratería y venta de domésticos de productos falsificados. Tráfico humano, tenemos que el tráfico humano, tráfico humano desde la década de los 90, Latinoamérica ha sufrido con este tipo de explotación sexual hacia mujeres y a niños, en donde durante décadas se ha experimentado una industria en el turismo sexual, en donde cada vez más turistas vienen a Costa Rica o otros países a hacer, digamos, a buscar explotación de mujeres o buscar, digamos, turismo sexual que le dicen. Entonces esto ha afectado grandemente a toda Latinoamérica y el mundo entero. Esto lo menciona Potón en 2014. Luego lo que es el tráfico ilegal de petróleo, en donde esto lo utilizan para comercializar petróleo en el mercado negro. También, digamos, se puede ver entre Estados Unidos y México, lo menciona Goldstone 2025, en donde esto, digamos, utilizan la red criminal como empresas y fachadas para ejecutar fraudes aduaneros y evitar los impuestos al combustible. Entonces lo que hacen es que se comercializa en mercados donde las ganancias son multimillonarias. El tráfico de vida silvestre, que es uno de los digamos que afectan la naturaleza, se podría decir, o a las especies que están en peligro de extinción. Se puede mencionar que esto, digamos, hace una modificación a los ecosistemas, porque hay muchas especies que están en peligro y son tratadas en mercados ilegales a compradores que dan cualquier cantidad de plata por tener animales exóticos en sus ya sea pequeños bosques o en sus refugios. Según la ONU dice que es un negocio muy lucrativo, dice que ha generado más de 20 millones de dólares al año. Esto lo convierte en el cuarto crimen organizado más importante del mundo. El informe dice mundial de delitos contra la vida silvestre estima que se ha comercializado ilegalmente afecta a unas 4.000 especies en más de 160 países. Bueno, para concluir este tema,
voy a dar tres conclusiones que son muy importantes analizarlas. Bueno, el crimen organizado, con los cambios económicos y políticos que se mencionaban anteriormente y los demás factores que han provocado su evolución en los gobiernos y en los estados, ha creado esto porque no se han creado estrategias adecuadas para detener los flujos de sus actividades. Esto debido a la corrupción muchas veces de instituciones o del mismo estado o del gobierno, que no crea, digamos, ningún mecanismo para contrarrestar esto. Estas políticas, la segunda conclusión, estas políticas eh, tienen que ser más enfocadas a nivel internacional, no quedarse solamente a un nivel nacional, porque lo que hacen son daños a nivel de todo el mundo. Entonces esto, digamos, no se puede combatir a solamente ciertos países, se tiene que combatir a nivel de fronteras, en donde, digamos, se pueden apoyar o contrarrestar las cadenas de suministro de aquellos estados que apoyan el crimen organizado, o que aquellos gobiernos que se encuentran muy corruptos por el crimen organizado. Se pueden hacer estrategias para contrarrestar estos gobiernos y así mejorar el combate contra el crimen organizado y tener mejores acciones. La última conclusión que realizo son crear alianzas entre instituciones privadas y públicas, para así mejorar una relación para combatir a nivel no solo policial el crimen organizado, sino que a nivel ambiental, a nivel de recursos, a nivel de sistemas de equipamiento, a nivel de monitoreo, a nivel de contrabando, a nivel ¿cómo es que llama? De la vulnerabilidad de las fronteras muchas veces para facilitar el transporte de mercaderías ilegales. Entonces se pueden crear estrategias que, que sean más beneficiosas y alianzas entre público y privado para mejorar todo esto. Esa sería mi pequeña exposición, espero que les haya gustado. Muchas gracias.